En temas políticos de interés parlamentario y, como no, de interés nacional, mañana se definiría en una nueva etapa, que es exactamente lo que va a pasar con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, mañana en el Pleno de la Asamblea. Me acompaña en este momento el sociólogo Salvador Quispe, asambleísta nacional de las filas de Pachacuti, con quien vamos a conversar de inmediato. Asambleísta, un gusto saludarle. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué se proyecta para las próximas horas en este proceso? Sí, buenos días, Ilvar. Qué gusto saludarlo a usted, a sus compañeros y sobre todo a la audiencia de Ecotel. De lo que escuchamos está, digamos, un documento, no puedo decir un informe, un documento que han hecho llegar desde la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional, que no ni niega ni autoriza el juicio político. En primer lugar, yo tengo que decir, en total son 9 comisionados. De los 9, 4 dicen que no están de acuerdo con el juicio político, pero quedan 5 que se supone entonces sí están de acuerdo con el juicio político. No entiendo por qué, si la minoría ha puesto un documento que ahora no tiene el respaldo, ¿por qué la mayoría, que son de 5 de los 9, no pusieron una moción para que se elabore un informe motivado encaminando el juicio político? No entiendo esa parte, ¿no? Si la minoría hace una cosa, la mayoría tenía que haber hecho uso de esa mayoría en democracia y tenían que haber puesto el documento que corresponde. Dice usted someterse a la mayoría de votos. En democracia así funcionan las cosas. Eso usted sabe, todo el mundo sabe. Si son 9, de los 9, 5 están a favor del juicio, ya pues era que elaboren el informe o un proyecto de informe, pongan la moción tenía que mandarse a votar y los 5 hubiesen votado a favor. Conclusión, 5 votos de 9, aprobada la moción, aprobado el informe, pelado el pollo, dijo el Carlos Michelet. Pero no hacen eso, no entiendo por qué. En todo caso, llega un documento que ahora no es ni lo uno ni lo otro. A nosotros nos tocará en el Pleno de la Asamblea Nacional o archivar o encaminar o continuar el juicio. Pero entonces, con un dictamen previo contrario, que claro, se entiende, no es vinculante. No, ningún informe es vinculante, aun si hubiese venido sugiriendo el juicio, tampoco son vinculantes. Ningún informe de ninguna comisión es vinculante. Simple y llanamente llega al Pleno de la Asamblea Nacional y en el Pleno puede cambiar el sentido de la recomendación. Aún si hubiese llegado recomendando el enjuiciamiento, la censura y la destitución, en el Pleno podía una mayoría, en teoría, puede decir no, esto se archiva aquí. Yo en lo personal, estimado Ilvar, aspiro que en el Pleno hayan los votos suficientes mañana para que continúe el juicio político. ¿Cuántos votos se necesita para eso, asambleísta? Esa es una primera resolución que debe adoptar el Pleno. ¿Continúa o no? Y para eso se necesitan 70 votos. Y avanza. Si es que hay los 70 votos, avanza y llegará el momento, si es que llega la moción para la censura y la destitución, obviamente para esa moción se necesitan 92 votos, pero para que o se archiva o continúa, solo se necesitan los 70 mañana. Lo que se apuesta es que en las próximas horas podría darse, dicen, eventualmente un pronunciamiento del procurador, objetando este procedimiento también. Puede ser, si es que hay algún pronunciamiento, ya veremos, ¿no? Lo que no puede el Procurador General del Estado obstaculizar el trámite normal de un proceso de control político en la Asamblea Nacional. No puede, no es su competencia.
La Asamblea Nacional tiene su obligación de hacer los análisis pertinentes y de archivar o de continuar con los procesos, y en este caso también. En ejercicio matemático hay quienes dicen 70 votos podrían casi estar garantizados para continuar. Los 92 ya sería otra historia. Todo eso está en veremos, así es, sí es preocupante. Yo pienso que mañana sí habrán los 70 votos. Ojalá que también haya los 92 en los siguientes días, después de que se cumpla el trámite ordinario y que ya le corresponde al Pleno de la Asamblea. Ojalá hayan también los 92 votos. Y digo esto y permítame ligeramente hacer un razonamiento, porque también escucho por ahí decir, entonces ustedes van a votar porque sí, o van a votar porque Leonidas Issa ha dicho que si no votan eso, entonces garrote. No es así, de ninguna manera. Nosotros no actuamos aquí bajo el garrote, tampoco actuamos sin razonamientos. Vemos allí un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers Pool, y vemos también un informe de la auditoría hecha por la Contraloría. Fernando Villavicencio ha dicho que no hay un contrato firmado en el año 2022, y yo tengo que decir, efectivamente no hay, pero lo que sí hay es un contrato firmado en enero de 2020 para un plazo de 2 años. Concluyó ese contrato en diciembre del 2021 y en enero del 2022 renovaron el contrato. Dicen que han renovado recogiendo las recomendaciones de la Contraloría, pero en todo caso sí existe un contrato vigente. Luego también tengo que comentar, nosotros pedimos y la Superintendencia de Compañías nos entregó un documento certificado que dice que Amazonas Tankers Pool no está domiciliado en el Ecuador, está domiciliado en las Islas Marshall, un paraíso fiscal. Contravienen entonces el artículo 6 de la Ley de Compañías, que ordena a toda empresa que tiene un contrato con el Estado, obligatoriamente debe estar domiciliado en el Ecuador, primero. Y segundo, el 16 de marzo, el Sistema de Rentas Internas también nos entregó una certificación donde se indica que Amazonas Tankers Pool no paga ni un centavo de impuestos en el Ecuador. Claro, si no está domiciliado en el Ecuador, ¿cómo puede pagar los impuestos? Pero ¿cómo es posible que haya una empresa que tiene un contrato con el Estado ecuatoriano en materia de transporte de crudo y no paga impuestos? Entonces, el perjuicio al Estado no es solo de los 6.149.000 que señala la Contraloría en su informe por el sobreprecio. El perjuicio es de todo el monto del contrato, porque ese es un contrato nulo y la autoridad pertinente ya debió haber declarado la nulidad de ese contrato. El propio presidente de la República ya debió haber ordenado que se termine unilateralmente ese contrato por no cumplir los requisitos. Pero nada hacen de esto. Entonces, la corrupción galopea. No hay un gobierno que controle. No puede ser. Ahí está la razón sobre la base de la admisibilidad entregada por la Corte Constitucional. Con ese razonamiento, asambleísta, se entiende usted, asambleístas de Pachacutic, sumarán sus votos primero mañana para los 70 y posteriormente, en la eventualidad de que se avance hasta esa instancia, sumarán su voto a los 92 que se requiere para la destitución. Sí, estimado Ilva. Solo que quería complementar una segunda razón con unos ligeros segundos nada más. La segunda razón es que el pueblo ecuatoriano está diciendo: ya no queremos más de este gobierno, ya no soportamos más. Y tanto es así que miles de nuestros compatriotas han retomado una nueva ola de migración a los Estados Unidos, sobre todo, buscando trabajo para sobrevivir y muriendo muchos de ellos en la mitad del camino. No puede ser.
Esto no podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos viendo lo que ocurre. No hay trabajo, el hambre, la miseria se apodera de la gente y muchos caen en las redes del narcotráfico, alimentando de esa manera la inseguridad. Esto tiene que cambiar. Así que son dos razones por qué nosotros, como bancada y como Pachakutik Nacional, en un consejo político el 22 de marzo, resolvimos respaldar el juicio político y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos votos firmes tienen ustedes? Bueno, nosotros somos 24 votos. Espero que los 24 votemos en esta línea y si eso no es así, pues ya en su momento veremos y nos pronunciaremos si es que alguien vota en un sentido contrario. ¿Ha habido tentaciones para que ustedes cambien su voto, de lo que usted conoce? ¿Perdón? ¿Ha habido tentación para que cambien su voto? Hay muchas novedades, hay muchos comentarios. Usted sabe que en estas circunstancias los comentarios van y vienen y de todo. Pero yo personalmente no conozco. A mí personalmente nadie me ha llamado, nadie me ha hecho ninguna insinuación, quizá porque saben cuál es ya mi posición, saben que una insinuación de esa naturaleza tendría una respuesta contundente de descalificación. Yo no voy a aceptar nada, quizá por eso nadie me insinúa nada, no conozco. Espero que no sea cierto lo que comentan y espero que los asambleístas actuemos en función de lo que dice nuestra conciencia y no en función de alguna práctica oscura que nada bueno haría para el Ecuador. ¿Entre los 24 han conversado, se han reunido para analizar cómo van a votar o cómo votarían? Sí, muchas veces. ¿Los 24? Muchas veces. Todos, claro. Hay resoluciones en ese sentido. También, insisto, del Consejo Político Nacional, que está diciendo vamos a votar por la censura y la destitución del presidente Guillermo Lasso. Sobre los razonamientos documentados. Tenemos toda esa documentación en nuestras manos. Así que yo aspiro que así sea. Si alguien vota en un sentido contrario, ya en su momento nos pronunciaremos al respecto. Chine para él. Ortiga. Bueno, ya veremos. El Pachakutik también tiene sus reglas internas y serán esas reglas las que se apliquen por parte de los tribunales correspondientes. Finalmente, ¿cuál es su criterio de lo que está pasando en Pachakutik? ¿Se ordenó o por lo menos se insinuó que tenían que repetir las elecciones de su dirigencia nacional? Bueno, así muy ligeramente, no quiero profundizar en esto porque nuestras opiniones pueden ser bien vistas por unos y mal vistas por otros y eso podría profundizar el problema y yo no quiero que se profundice el problema. Nosotros buscamos que se resuelva ya este impasse que estamos viviendo. Hay una impugnación, esa impugnación entiendo que se va a apelar, podría llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Lo único que pido, mi estimado Ilvar, por ahora, es que todos los tribunales, Consejo Nacional Electoral, todos, se tome una resolución apegados estrictamente a la letra de la ley, sin parcialidades, ni para el uno ni para el otro. Si esa decisión que tomen los tribunales pertinentes, apegados estrictamente a la ley, ratifica lo hecho en el Puyo el 29 de abril, nosotros respetaremos plenamente. Si ese pronunciamiento dice que lo que se hizo en el Puyo estaba mal y que hay que volver a hacer un proceso de elecciones, igualmente habrá que respetar. Solamente pido a mis hermanos de Pachakutik y de la provincia de Loja, para quienes les envío un abrazo, que tratemos de fortalecer la unidad. Tenemos algunas ideas, pero queremos primero esperar los pronunciamientos, ya sea del Consejo Nacional Electoral o del propio Tribunal Contencioso Electoral. A partir de eso, daremos algunas ideas en el sentido de fortalecer la unidad del Pachakutik. Esto es lo que puedo opinar por ahora, mi estimado Igor. Gracias por acompañarnos. Una buena jornada, asambleísta. Muchas gracias. Igualmente un abrazo para nuestros hermanos allá en Loja, en el sur de la patria. 8 de la mañana con 2 minutos. Con esto concluimos la presente entrega de Mundo Visión.
Quedan ustedes, amigos invitados, para que nos acompañen a las 12:30 en Comunicando y, por supuesto, a las 7 de la noche, la emisión estelar de Mundovisión. Buenos días y buena suerte.